¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con Alex García Espinosa, quien nos va a estar empapando un poquito más allá de la historia de la vida de Santa Rita de Caxias, una mujer que fue hija, madre, mártir y toda su vida que vamos a conocer más allá de Santa Rita. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos van a estar mirando, ¿verdad? Escuchando y pues sí, empapándose, como dijiste, de esta historia tan bonita, primeramente de esta gran santa tan importante para esta comunidad y tan importante también para muchas personas, muchas comunidades vecinas, para esta región muy específica de Jerez. ¿Sí? Entonces, pues vamos a comenzar cómo surgió, cómo se fue dando esta devoción a Santa Rita de Casia, que más que ser una devoción así muy propia, muy específica de este sitio que pues lleva su nombre de Santa Rita, pues dio parte a ser pionera, es decir, ser una de las primeras pues comunidades, ranchos, sitios que poseían una capilla, ¿sí? Poseían una capilla, tenían ya una devoción muy propia, que fue a Santa Rita de Casia. Entonces fue esta comunidad pionera en la evangelización rural de Jerez, ¿sí? Por ser una de las primeras comunidades, como ya les dije, en tener una capilla propia. Y antes que pasarnos a esos momentos, pues, a esa explicación, quiero pues que partamos de lo que fue brevemente la vida de Santa Rita de Casia, porque pues, es muy importante, tanto devocionalmente como históricamente. Bueno, Santa Rita de Casia nació en Rocaporena, en Italia, en 1381. Fue una hija única de un anciano y modesto matrimonio, Lotiferri, así se apellidaban su papá y su mamá. Fue bautizada con el nombre de Margarita en la iglesia de San Juan Bautista, allí en su pueblo. Y ya comienza, largo desde sus primeros años de vida, pues a ver esos aires de santidad. Ustedes, los que son originarios de esta comunidad o han escuchado un poco de su historia, pues aquí en sus primeros años está lo que se llama el milagro de las abejas. El milagro de las abejas es el primer episodio suficientemente demostrado de la vida de Santa Rita. ¿En qué consiste este milagro de las abejas? Nos dice que una vez, cuando la bienaventurada Rita estaba en la cuna, había 5 abejas que salían y entraban en su boca, en presencia de su padre y de su madre, que la miraban, se mantuvieron de pie al lado de su cuna. Esto nos dice su biografía. Cómo milagrosamente, al estar ella ahí en el campo, junto con sus padres, pues como 5 abejas salían y entraban en su boca. Se dice pues que le llevaban ahí la miel, entonces sin picarle, sin molestarla, pues ahí como que estaban jugando con ella. En ese tiempo, más que nada, pues, y aún hace algunas décadas,
algunas partes del mundo, pues existe la tradición de la costumbre, pues, de dar en matrimonio de muy temprana edad a las mujeres, y no fue la excepción de Rita, quien a los 12 años, o sea, en 1393, pues había sido prometida en matrimonio. Como sus padres pues ya eran muy ancianos, muy mayores, entonces pues dijeron, hay que dejarle un buen porvenir, muy seguro, a Rita. Entonces la casaron con Ferdinando de Mancino, con quien duró 14 años el matrimonio, y aquí pues comienza ese tipo de leyenda, de ser un hombre muy rudo, costumbres muy rudas, muy violento, ¿verdad? Que se contrarrestaban con la amabilidad, con la mansedumbre de Rita, ¿verdad? De este hogar nacieron 2 hijos, que se dice pues que eran gemelos, eran Giacomo y Paolo María. De este matrimonio, de su esposo, Ferdinando de Mancino, de esta vida tan violenta que él llevaba, pues como consecuencia, pues lo asesinan. A él lo asesinan por toda esta vida que llevaba. Cuando van creciendo sus hijos de Santa Rita, pues van con esa idea de venganza. Entonces ella, con con esta preocupación de salvar a sus hijos de la condenación, de que no se vuelvan asesinos, pues le pide a Dios que se los lleve, ¿verdad? Que se los lleve, que los recoja, pues, y ellos pues mueren de una enfermedad desconocida en menos de un año. Santa Rita, antes de casarse, pues ya tenía esta vocación a la vida religiosa, este deseo de entregar su vida a Dios a través de la oración, a través de todos estos carismas de ser religiosa. Sin embargo, pues como ya dije, pues sus padres la casan, pues sí, podemos decir a la fuerza. Entonces, ya con la muerte de su marido y ya después de sus hijos, pues ya como que queda libre de esas ataduras, por así decirlo, y para por fin, pues, hacerle pie a su vocación religiosa. Sin embargo, pues no todo fue de decir, pues ya eres viuda, ahora sí, pues se te da el acceso al convento. Sin embargo, pues no fue así, de buenas a primeras, sino que fue rechazada en el convento agustino femenino de Casia, de ahí su nombre, Rita de Casia, hacia su persona. ¿Por qué? Pues porque había sido casada, que había tenido hijos. Entonces las monjas que estaban ahí decían, pues no, como que no hay ese derecho. Sin embargo, al estar que sí entra, que sí la dejaban entrar, pues sí le permitían el acceso, otros que no. Tiene una visión donde ve a 3 santos de su devoción, San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, que la reconfortan, es decir, la animan a decir que no pierda la esperanza de ingresar algún día al convento. Y ellos la introducen milagrosamente por la noche en el monasterio y es aceptada por un acto de caridad. Es decir, pues ya estaba como adentro del monasterio, entonces como acto de caridad de las monjas, pues la reciben. Esto alrededor de cuando tenía 28 años de edad.
¿sí? Llevó una vida de penitencia, de mortificación, de ayuno, de oración, y en su iconografía de su imagen, pues vemos ahí en su frente el estigma de una espina de la pasión de Jesús, que le llegó en 1432 y que duró 15 años. Tenía alrededor de 50 años de edad cuando Rita recibe esta gracia divina de ser partícipe de la pasión de Jesús con un estigma, con una espina, pues, de la corona de nuestro Señor que llevó en su pasión, que le duró 15 años. Y que era algo, pues, curioso, porque peregrinaron a Roma cuando fue canonizado, es decir, cuando fue hecho santo San Nicolás de Tolentino, un santo de su orden agustina, y cuando fue a Roma se le desaparece el estigma, pero al volver a Casia reaparece el estigma. Entonces, en esta vida, en todo este proceso de vida, pues, de Santa Rita, de rechazo también, parte de sus hermanas, de hacerla a un lado por esta gracia que recibía, el milagro, llegaron ahí, pues que el milagro de la rosa, de los higos, todos estos signos tan bonitos que Dios le concedía a Rita, como ya lo hemos visto desde un inicio, desde cuando tenía pocos años de edad y a lo largo de su vida. En todo este proceso de amor hacia Dios, de testimonio fiel del Evangelio, Santa Rita muere el 22 de mayo de 1447 en el monasterio de Santa María Magdalena de Casia, en la diócesis de Spoleto, a los 66 años de edad. ¿Sí? Entonces, murió el 22 de mayo, que es su fiesta, y que es pues, también la fecha cuando la iglesia pues la festeja. Entonces, ya pasamos de sus datos biográficos, de su breve biografía, para que se nos vayamos empapando, introduciendo poco a poco a la imagen de Santa Rita. Pero ¿cómo se fue dando el culto? ¿Cómo se fue dando todo este culto? Es decir, la devoción a Santa Rita. Santa Rita de Casia tiene una peculiaridad en su vida, ya después de su vida de santidad, pues, de devoción. Ella fue beatificada casi 2 siglos después de su muerte. Es decir, fue un proceso muy largo, de 2 siglos, de reconocerle su santidad como beata. Y inclusive fue mucho más de reconocerle ahora sí su santidad, sino que fue hasta 1900 cuando, pues dicen, realmente Rita de Casia pues llevó una vida de santidad. Y ahí viene todo pues sí, toda esta pues de decir pues cómo fue hecha santa muchísimo tiempo después,
por qué cuando se funda, llegan los primeros pobladores, ya le llaman Santa Rita, por qué la capilla, pues ya dicen que hay una devoción a Santa Rita, si todavía no era santa, ¿por qué? Simplemente por toda esta vida de santidad que la misma gente le reconoció en Santa Rita. La Iglesia Católica, por estos largos procesos de beatificación, de canonización, pues no reconocía oficialmente su santidad. Sin embargo, la misma gente de su pueblo, de su ciudad, de su país, de su orden de agustinos, ya le reconoció desde un primer momento su santidad. Por eso ya le decían, le nombraban pues, que era una santa. Por todos los milagros que la gente le pedía, que por su intercesión recibía. La devoción a Santa Rita, como ya lo dije, pues comenzó enseguida después de su muerte. Los milagros y las gracias fueron enseguida muy numerosos. En el monasterio del proceso de beatificación había ya 108 esvotos fechados, allá en Casia, en Italia, 216 no fechados, que fueron contabilizados en la capilla del monasterio por la Iglesia. Los más antiguos tienen fecha del inicio de junio de 1457, es decir, 10 años después de la muerte de Rita. Entonces vemos ahí cómo comienza ya desde en vida y después de su muerte inmediatamente toda esta devoción, todo este culto a Rita. Y dio pie a su beatificación popular. Rita fue llamada beata antes de ser beatificada y fue llamada santa antes de ser canonizada. En 1472 se le encuentra denominada así ya en un testamento. En 1474, es decir, menos de 30 años después de su muerte, ya se pinta su efigie, es decir, su imagen, en la capilla de San Agustín de Casia. Años más tarde ya se constituye un giro hacia una cierta oficialización del culto otorgada a la Beata Rita, donde las religiosas del monasterio de Santa María Magdalena hicieron realizar en esa misma época, 1480, un gran cuadro biográfico con 6 hojas en su ataúd. La fama de Rita se extendió deprisa, ¿verdad? Ya en 1500, en Milán y en Palermo la conocen, que en ese entonces era como si toda Italia pues la conocía. Ya comienzan a escribir y a publicar las biografías de su vida. Otro índice del progreso del culto otorgado se encuentra en el cambio de nombre del monasterio donde ella vivió y donde descansan sus restos, que fue el monasterio de Santa María Magdalena, y ya lo empezaron a llamar el monasterio de la Beata Rita. Y en esa época ya se comienza a construir su nueva iglesia, y en 1595 su cuerpo incorrupto fue trasladado a este lugar. Quiere decir que fue incorrupto. ¿Qué es incorrupto? Pues que así como fue enterrada, así permanece su cuerpo. Por esta santidad. Ese es un signo muy, muy visible de la santidad de Santa Rita. El cuerpo incorrupto, el buen olor y los milagros que se le atribuyen a su intercesión, pues son las confirmaciones de su santidad. En 1619, el Papa Pablo V
una petición para obtener la beatificación de Rita, una que sería apoyada por personajes influyentes de esta ciudad italiana. El 10 de noviembre de 1626 están las actas del proceso de beatificación que fueron cerradas oficialmente. El Papa Urbano VIII publicó los breves, es decir, su auténtica beatificación, es decir, ya es beata para 1626. Al año siguiente se le concede a los religiosos agustinos, a la orden de San Agustín, a la cual ella perteneció, poderle celebrar el oficio y la misa en honor a la Beata Rita de Casia. Y en 1628 se autorizó para que todos los sacerdotes pudieran celebrar esta festividad. Y se fue expandiendo este culto de Italia, Europa, con la venida a la Nueva España, que es México, por así decirlo, pues vino esta devoción. Se extendió durante los siglos XVII y XVIII, pues quienes la expandieron, los religiosos agustinos, fueron sus primeros propagadores, que estaban presentes en todos los países de Europa. Se encontraban particularmente difundidos en España y en Portugal y en los imperios coloniales de estos lugares. La difusión del culto a la Beata Rita es particularmente observable en el siglo XVII y XVIII, ya en 1700, aquí en México. ¿Por qué? Porque representa justamente la condición de la mujer que se rescata, se autoemancipa y es glorificada por la nueva religión católica. Santa Rita es la figura de la mujer total, que no renuncia a la maternidad, es decir, a ser madre, y que reconoce el recorrido completo de la experiencia femenina, de ser virgen, esposa, madre, viuda, religiosa y santa. Toda esta experiencia femenina, todo este proceso tan total, tan completo, tan universal como mujer, que fue el que recorrió, que es por eso un gran ejemplo, un gran testimonio. Y finalmente, una glorificación particular en la experiencia mística, en lo extraordinario, que está más allá de las posibilidades humanas. Todas estas experiencias de visiones, de ver más allá de lo que sus compañeras, de lo que sus compañeras religiosas, de los que su gente, de su pueblo podía mirar de esta experiencia de Dios. Entonces, así se fue dando la vida, la historia de Santa Rita. Después de su muerte, cómo se fue dando toda esta devoción, todo este culto hacia ella de manera popular, con la gente, y cómo siglos después de su muerte la Iglesia oficialmente corrobora su santidad, beatificándola y más tarde canonizándola. Cómo llegó la devoción de Italia, de Europa, de España, llegó aquí a México. Y cómo llegó aquí a Jerez, y cómo llegó a ese sitio que los primeros pobladores llamaron Santa Rita. Entonces, ahorita pues ya más específicamente nos centraremos en esta historia de este sitio, de este rancho, de esta comunidad de Santa Rita, muy antigua,
muy importante, ya lo decía pues, brevemente en la introducción, porque fue una de las primeras comunidades que tuvieron pues una capilla propia, ¿verdad? Y que no, en este sentido, pues no necesitaban trasladarse hasta aquí a Jerez, a la parroquia de aquí de Jerez. Entonces, Santa Rita y la familia Acuña fue la primera familia que llegó a la comunidad de Santa Rita, familia de Acuña, la familia Acuña. En un padrón de la Ciénega de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, aparece la familia de José de Acuña, de su esposa Micaela de Ávila y su hija Gregoria, ellos pues españoles, ¿verdad? Tiempo después, en otro padrón, aparece un sitio ya que le llaman la labor de Santa Rita. Aproximadamente ya por 1730-34, ya en el siglo XVIII, ya aparece la labor de Santa Rita, que está a 3 leguas al noreste de la villa de Jerez, siendo José de Acuña y su mujer Micaela de Ávila sus propietarios, juntamente con sus hijos solteros, Juan Miguel, Josefa, Rita y Cristóbal, su hijo mayor Miguel, y su esposa Teresa Juárez, teniendo como gente de servicio, se les llama a las familias González, Ramírez, Román y Flores. ¿Cuántos eran las personas, los que habitaban aquí esta labor de Santa Rita, este sitio? 34 personas. 34 eran las personas que comprendían estos hogares. La familia Acuña de Ávila pues era muy devota a la Beata Rita de Casi. Antes de morir, don José de Acuña, falleció en el año de 1747, y había comenzado a construir una capilla en honor a ella en terreno de su propiedad. Inclusive él, cuando muere, consigna 390 pesos para que los réditos que produjera esa cantidad se convirtieran en misas en dicha capilla. En ese entonces, puesto de Santa Rita tenía 200 habitantes. Entonces, era una comunidad, pues era un sitio, pues grande, ¿verdad?, para su tiempo. Iba creciendo y su primer poblador, don José de Acuña, su familia, pues sí, era una familia pues pudiente, con dinero, que tuvo la posibilidad de comenzarle a construir una capilla a la santa, que ellos llamaron Santa Rita, que en ese pues era beata, de construirle una capilla a su devoción. Sin embargo, pues él fallece. Sin embargo, en su testamento pues deja dinero para que vaya creciendo, creando réditos para seguir construyendo. El 1 de abril de 1758 ya se oficializa su construcción, la construcción de esta capilla. El señor obispo de Guadalajara, don Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada 10 de Velasco, otorga la licencia correspondiente para que los señores hermanos, don Miguel y don Juan Miguel de Acuña, prosigan
con la construcción de una capilla en honor a la Beata Rita de Casi, en el puesto de Santa Rita, misma que comenzara su padre, don José de Acuña, hasta su muerte. Se concluyó 2 años después, el 26 de mayo de 1760, fue visitada por el señor cura de la parroquia de Jerez, el licenciado don Antonio Ruiz de Blasca, alegando que, así dice textualmente la licencia, pasé al puesto que nombran Santa Rita, donde se halla fabricada, y reconociéndola, vi estar en el todo perfectamente acabada, con decencia y seguridad de puertas y cerraduras, tener altar vestido, ara, ornamento, cáliz y demás ornatos necesarios para que se pueda celebrar el santo sacrificio de la misa, todo correspondiente y como se requiere para el divino culto, referida licencia y fin a que se dirige, en cuya conformidad se procedió a la bendición de dicha capilla en el día en que se visitó. Entonces el señor cura de Jerez celebró la primera misa al día siguiente de su visita y bendición, el 27 de mayo de 1760, ante todos los feligreses de dicha localidad reunidos. Entonces vemos en esta fecha, 1760, más de 250 años que tiene ya esta capilla. Una capilla muy antigua, muy antigua, muy importante por eso, y que pues sigue en pie y en funciones actualmente. Eso es lo que le da también mucho realce. Entonces, al paso del tiempo ya vinieron a refrendarse esa licencia de decir misas en esta capilla por medio de los obispados de Guadalajara y de Zacatecas, según al tiempo en que fuimos perteneciendo como diócesis, como parroquia. Entonces, son más de 250 años de estar en funcionamiento esta capilla. Para este año yo creo que se va a cumplir en esa fecha, el 28 de mayo, ¿dijiste? El 26 de mayo. El 26 de mayo se van a cumplir 264 años. 264 años de que se fundó, de que se dio esa licencia. Entonces son muchos años de seguir en pie y en funcionamiento. Algo muy interesante, seguida de todo esto, son los inventarios, ¿verdad? De todo lo que pertenecía a la capilla. Y hay dos inventarios pues, muy importantes, muy interesantes. Ya son del siglo XIX. Esta capilla, pues como si uno de ustedes pues, ya la conoce y otros pues también van a dar una idea, pues es muy sobria, es decir, no tiene mucha ornamentación y su fachada pues es su pues, tipo, pues sí, muy tipo indígena, por así decirlo, atrevo a decir así, muy, pues sí, no muy ornamentada. Por ejemplo, si la comparamos con la de la hacienda de Ciénega, ex hacienda de Ciénega, pues que es más ornamentada y que esta es de 1821, pues se ve la diferencia. Por eso, pues no tiene Tanta decoración. Mucha decoración, no algo sencillo. Pues muchos santos, muchos objetos del culto que dieran pues mucha pompa. Como que se enfocaron básicamente en Santa Rita
y como que el altar y lo que es la iglesia fue dedicado especialmente. Sí, básicamente lo primordial, ¿verdad? Lo esencial. Sí, Que era lo la necesario. sacristía y la nave, nada más. En el año de 1849 se realizaron los inventarios de las iglesias de la parroquia de Jerez. Como ustedes saben, o algunos no, pues pertenecíamos desde la erección de esta parroquia, que actualmente es de la Inmaculada Concepción, que es la parroquia madre, ¿verdad?, de todas las parroquias de Jerez, que después Santa Rita, pues perteneció en 1979, perteneció a la Vicaría de los Aros, ¿verdad? Se cambió, se trasladó su administración parroquial de Jerez a la Vicaría de los Aros. Entonces los Aros, esta comunidad de los Aros, ahí pues era una especie de cuasi parroquia y tenía un sacerdote fijo, entonces él era el que la atendía. Y en 1987 se funda la actual parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en Jerez, la cual pues pertenece ya actualmente. Entonces, en 1849 se realizaron unos inventarios de lo que existe pues, en la capilla de Santa Rita. ¿Qué nos dice que existía en ese año, en ese tiempo? 27 milagros que no se pesaron. Una grande hebilla de plata en el cinto de la santa, la aureola de la santa, un cáliz con patena y cucharilla, unas vinajeras, un ornamento encarnado, otra de 2 vistas de negro blanco, un alba, un ámbito, 2 cíngulos, un misal, la imagen de Santa Rita con un vestido decente, un Santo Cristo chiquito para mesa de celebrar, una Virgen del Rosario, el colateral de lienzo, una ara, 6 candeleros de palo, 2 de hoja de lata, 2 manteles, 2 palias, un arco de rosas que tiene la santa, 12 ramilletes, una alfombra muy vieja, un frontal de lienzo, 2 campanas en la torre. Esto es lo único que existe en la expresada capilla y para que conste lo firmé con mi notario, y ahí firmó el señor cura de ese tiempo, Juan José de Orellana. Años después, el 14 de abril de 1880, el señor cura don Guadalupe de Jesús Alba y Franco manda inventariar nuevamente lo habido en la expresada capilla de Santa Rita, que nos dice que había un altar dedicado a Santa Rita, cuya imagen es de escultura, tiene diadema de plata, la hebilla del cinto es de plata y está en un nicho con vidriera. Hay en el altar mayor un gran cuadro con las imágenes de la Santísima Trinidad, Nuestra Señora de los Dolores, San Francisco de Paula, Señor San José, Santa Quiteria, Santa Gertrudis, San Juan Nepomuceno, San Isidro y San Miguel. Un crucifijo, efigie y otro de lienzo en la sacristía. Una colección de la Vía Sacra, del Vía Crucis. La mesa del altar es de madera y el ara no tiene sepulcro, la barandilla del presbiterio y el púlpito son de madera, un cáliz de plata completo y una patena dorada, un par de vinajeras de plata y otra de cristal con su platillo, un ornamento blanco y negro con cinta completo, un ornamento encarnado sin paño ni bolsa y un símbolo. Un alba, un ámito, 2 sobrepellices y 3 manteles, una cobertera, otro símbolo y 3 palos, 2 bandillas y 5 gallardetes, alfombras y un frontal de lienzo pintado, una mesa con 2 cajones, confesionarios sin visillos, coro de vigas, 9 candelabros de hoja y 10 de madera, un atril y 15 candiles de hoja. Entonces vemos cómo ya para 1880 pues había más imágenes, había más objetos de culto, más vasos sagrados, más cosas que ayudaban
en la Santa Misa, en las festividades litúrgicas, que en 1849, que era más sobria lo que pertenecía a esta capilla. Entonces, vemos cómo se ha ido dando toda esta parte de devoción, de culto, de amor a Dios a través de Santa Rita de Casia. En esta comunidad, como lo dije en el título, fue una pionera en la evangelización rural de Jerez. Los ranchos, los sitios que son vecinos o que eran vecinos a esta comunidad, pues asistían a misa ahí, por eso su importancia. Ya no, pues tenían esa necesidad de venir cada domingo aquí a Jerez, la villa de Jerez, a oír misa a la parroquia, sino que ya el sacerdote pues iba ahí a su comunidad, a este rancho. Ya así se fue dando su importancia, fue creciendo sus habitantes y, por ejemplo, en 1879 había 448 habitantes, que prácticamente en el censo de 1930 pues no cambió en nada, había 444 habitantes. Entonces era una comunidad y es una comunidad grande, importante, ahora pues, civil, pues socialmente y eclesiásticamente también. Ya para ir terminando, en 1920 hubo una polémica porque pues decían que no se encontraban los documentos de la capilla pues en el archivo parroquial, y el señor cura don Francisco Javier Reveles pues notifica al obispo de Zacatecas, don Miguel M. de la Mora, pues que no ha sido posible dar con el paradero de las licencias y demás documentos que avalan la capilla rural de Santa Rita, por lo que no se tiene la certeza de que haya sido edificada y bendecida con la debida autorización eclesiástica, ¿verdad? Para 1920, hace un poquito más de 100 años, pues el señor cura Reveles pues sí tenía esa inquietud de decir, pues no están sus licencias de que se construya, de que se bendijera, entonces no tenemos esa certeza de en qué año comenzó toda esta devoción, de qué año fue bendecida más o menos, o quién se acuerda. ¿Cuál fue la fuente? Pues los testimonios de las personas de ese tiempo, las más ancianas, que era lo que decían, que desde hace muchos años se ha celebrado el culto en dicha capilla, eso era lo que decían. Y el señor cura Reveles entrevistó a ciertos señores de esta comunidad, por ejemplo, don Manuel Orozco, don Germán Román, don José Isabel Sánchez, don Epifanio Hernández y don Lorenzo Fernández, para que bajo juramento dijeran pues todo lo que sabían de la historia de esta capilla. A lo que contestaron acordes desde su más tierna edad vieron celebrar el santo sacrificio de la misa, así como los demás actos del culto divino en dicha capilla, y que sus padres y abuelos siempre rindieron en ella a Dios nuestro Señor el mismo culto, que siempre la han tenido así ellos como sus antepasados, por canónicamente erigida, y que jamás ninguno de los vecinos del rancho ha abrigado la menor duda sobre ella. Entonces, dijeron estos señores que sus papás y sus abuelos y que ellos cuando ya tenían un uso de razón, ya estaba la capilla y ya se celebraba la misa. De ahí su antigüedad. Que ya tiempo después, actualmente,
pues ya es posible pues ya consultar la licencia. También en ese tiempo fue cuando se acomodó, se donó por ley el lugar, la propiedad donde está edificada la capilla, propiedad de don Porfirio Acuña de León, de los Acuña, ¿verdad? Todo ese lugar, todo ese sitio de donde está la capilla, todo en ese tiempo, ya desde el siglo XVIII al siglo XX, pues era propiedad de la familia Acuña. Entonces don Porfirio, que era el dueño, pues en ese diciembre de 1920 cede todos los derechos de la finca. Y ahí de su importancia, pues los señores obispos, ya para finalizar, pues hacían sus visitas, ¿verdad? El señor obispo, que antes fue párroco de aquí, don Alba y Franco, el señor obispo Alba y Franco, pues visitó esta capilla. Después, en 1933, en mayo, don Plasencia y Moreira también, 10 años después, en el 43, vuelve a visitar esta capilla juntamente con la comunidad de los Árabes, que se ha dado ese dinamismo, ese dualismo entre estas dos comunidades. Entonces, pues ha sido un gran recorrido por la historia biográfica de la persona de Santa Rita de Casia, su biografía, su vida, su historia, la devoción, el culto, la beatificación popular de la gente por sus aires de santidad, por los signos de santidad que ella dio en vida y después de muerta, que se extendió más allá de las fronteras de Italia, más allá de las fronteras de Europa, hasta llegar a México, aquí a Jerez y a esta comunidad de Santa Rita. Después, todo este proceso de beatificación, de canonización tardío oficial de la Iglesia, sin embargo, las personas, la gente, como lo dije, la llamaron beata antes de ser beatificada y santa antes de ser canonizada. Como esta familia Acuña de esta comunidad, pues con esta devoción que traía consigo, los impulsa a don José de Acuña y a su esposa Micaela de Ávila y sus hijos, su descendencia, a fundar, a construir esta capilla, a darle mantenimiento, como al paso del tiempo, al paso de los siglos, los habitantes, las gentes que se iban añadiendo a las familias, hasta hoy en día, pues tienen este sentido de pertenencia con esta capilla, con esta devoción, con esta fe, con esta fiesta, con este novenario, que siempre es para mejorar, siempre es para crecer en nuestro amor a Dios a través de la intercesión de Santa Rita de Casia. Pues ojalá y esta breve explicación de la historia de Santa Rita, de la historia de la capilla de Santa Rita, en Santa Rita, aquí en Jerez, pues nos motive a seguir custodiando, a seguir conociendo y a seguir preservando el patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados. Por ejemplo, nuestro arte sacro, las imágenes y nuestras edificaciones, ¿verdad? Nuestra capilla, todo lo que hace más de
250 años, 264 años, pues se siguen conservando. Unas personas, una familia que quizás nosotros nadie la vio aumentar, pero que ellos, por el bien espiritual de esta comunidad que iba creciendo, pues se animaron a seguir con esta devoción, hasta hoy nuestros días. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por este tiempo de conocer juntamente la historia de esta gran santa y la historia de esta capilla, de esta comunidad de Santa Rita, que fue pionera en la evangelización rural de Jerez, porque ya a partir del siglo XIX pues ya se empezaron a fundar capillas, ¿verdad? En Ciénega, por ejemplo, ahí en esa región, ya a mediados del siglo XIX, en Lozaro comenzó también a fundarse la primera capilla, ya pues décadas más tarde el Durazno, entonces Tesorero, entonces ya esta parte del norte de Jerez, ya comenzaron a fundarse las capillas, pero Santa Rita ya llevaba mucho tiempo de estar evangelizando, de estar pues custodiando esta fe cristiana, esta fe católica que trajeron consigo pues todas estas familias, todos nuestros antepasados. Pues muchas gracias por su atención, por su disposición a escuchar y, como les decía, pues que nos incite a seguir custodiando, a seguir preservando, a seguir apoyando pues en estas restauraciones a veces que se hacen de nuestros bienes, que son de todos, no son de unos cuantos, son de todos, y todos tenemos la obligación y el derecho de cuidarlos, y también pues, de nuestra fiesta, de seguirlas mejorando, seguirlas pues ampliando a través de la fe, a través de la piedad popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, y por la explicación, hacerle la invitación que se venera precisamente en esta comunidad del 14 de mayo al 22 de mayo. Hacer la invitación a toda la gente de Jerez, a las comunidades vecinas a ir. Mucha gente sabemos que tiene a sus santos de su devoción, pero sabemos que Santa Rita de Casia es de los casos imposibles, que a veces uno le cuelga sus milagritos, y pues hay que aprovechar, ¿verdad? En otras ocasiones, sobre todo que estamos en su novenario.